Bueno, hermanos, estamos de regreso. Gracias a Dios por este hermoso tiempo de oración y espero que ya estés con tu Biblia preparada, ¿verdad? Hay que tener siempre la Biblia a la mano y evitemos cualquier distracción, ¿verdad? Que nos impide pues escuchar el consejo de Dios, que nos impida seguir aprendiendo y seguir conociendo a nuestro Dios. Así como compartía una hermana hace un momento, ¿verdad? Que tiene el deseo de conocer más a Dios. Pues la forma en la que conocemos a Dios únicamente va a ser por medio de la palabra. Y bueno, hermanos, saben que miércoles tras miércoles, cada vez que me ha tocado compartir, hemos estado estudiando ciertas características de algunos personajes del Antiguo Testamento. Hemos estudiado acerca de Noé, que fue el último, acerca de Esdras, acerca de Nehemías también, y hemos de cada uno de ellos sacado, ¿verdad?, ciertas cosas que sirven para la vida de cada uno de nosotros. En Noé vimos cómo fue un hombre que caminó con Dios en medio de un momento donde había mucha maldad, donde Dios mira la tierra y solamente veía pecado. Pues Noé fue un hombre que halló gracia delante de Dios porque se mantenía siendo pues un varón justo, un varón recto, temeroso de Dios, y era un hombre que caminaba con Dios. Vimos también como Esdras era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Vimos ahí ese texto, ¿verdad?, famoso, donde Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para que vimos que es estudiar, ¿verdad? Inquirir es estudiar la palabra de Dios para obedecerla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y Esdras era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Y vimos también este hombre llamado Nehemías, cómo él era un hombre de oración, ¿verdad? Si hay algo se repite de manera constante en todo el libro de Nehemías, es que Nehemías siempre antes de hacer algo importante, él buscaba a Dios en oración. Ahora, por supuesto que no estamos estudiando estos personajes de forma completa, porque esto nos tomaría pues mucho tiempo. Como te dije, simplemente estamos destacando algunos rasgos importantes de ellos, ¿verdad? Y en esta noche, como ya te habrás dado cuenta en el tema, pues vamos a estar viendo ciertas cosas de este hombre llamado Salomón. Nosotros sabemos, ¿verdad? Salomón, rey de Jerusalén, hijo del rey David, y bueno, sabemos la mayoría que tenga un poquito de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Dice la Biblia que Salomón llegó a ser un hombre sumamente sabio. Llegó un momento donde Dios le preguntó: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder, ¿verdad? Y lo que Salomón pidió fue sabiduría. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pedido, no sé, cualquier otra cosa excepto sabiduría, ¿verdad? Pero Salomón fue un hombre que pidió sabiduría, y dice la Biblia que no ha habido y ni habrá un hombre más sabio que Salomón. Pero bueno, a pesar de ser un hombre tan sabio, pues fue un hombre que experimentó muchas cosas en su vida. Tristemente tomó muchas malas decisiones, y él pudo pues dejar un libro contándonos, ¿verdad?, todo su testimonio, todo lo que él experimentó debajo de la cobertura, debajo de la voluntad de Dios. Y vamos a ver cuál fue a la conclusión a la cual Salomón llegó. Yo por eso le puse como título a este mensaje, es Salomón, la voz de la experiencia. ¿Verdad? Salomón, la voz de la experiencia. Y quiero que abramos las Biblias en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir desde el capítulo 1 y vamos a ir viendo ciertos versículos de este capítulo. Eclesiastés capítulo 1. Este libro de Eclesiastés obviamente fue escrito por Salomón. Es un libro que contiene 12 capítulos.
Y si te das cuenta, desde el capítulo 1, versículo 1, dice palabras del predicador. Dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Aquí ya vemos que Salomón se está escribiendo, siendo rey, ¿verdad?, de Jerusalén, y él se presenta como el predicador. O sea, literalmente, hermanos, lo que va a hacer Salomón en este libro es literalmente contarnos su testimonio. Y hay algo que se va a repetir a lo largo de todo el libro. Salomón va a contar lo que él experimentó utilizando la siguiente expresión: debajo del sol, ¿verdad? Debajo del sol, debajo del cielo. Obviamente esta expresión quiere decir todo lo que él experimentó en el plano terrenal, ¿verdad? Dejando a Dios de lado. ¿Qué fue todo lo que Salomón experimentó y qué fue lo que aprendió y cuál fue la conclusión a la cual él llegó? Porque por encima del sol habla de Dios, pero por debajo del sol habla de cosas que él experimentó en el mundo, de cosas que él probó, obviamente que no provenían de parte de Dios. Si podríamos resumir este libro, sería la búsqueda, ¿verdad?, por parte del hombre, buscando el significado y el propósito de la vida. Muchos han hecho algunas preguntas al estudiar este libro, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Será que debajo del sol? ¿Será que si dejamos a Dios fuera de nuestra vida, será que algo bueno podremos encontrar? ¿Será que encontraremos paz, gozo, felicidad? ¿Será acaso que la riqueza puede llenar el vacío que cada uno de nosotros tenemos? ¿Será que el poder puede hacerlo? ¿Será que los hombres, que las mujeres? ¿Será que el estudio? ¿Será que las propiedades? ¿Será que la inteligencia, el conocimiento, las filosofías? ¿Será acaso que todo eso puede llenar el vacío que como personas tenemos, dejando a Dios afuera? Por supuesto que la respuesta a todo esto es que no. Yo estudiando y leyendo el libro de Eclesiastés, se me ocurría un versículo en palabras de Jesús, sería: el que beba del agua de este mundo volverá a tener sed. ¿Verdad? Fueron palabras de Jesús, muy sabiamente él dijo: el que beba del agua que este mundo ofrece volverá a tener sed. Pero Jesús dijo: pero el que beba el agua de la cual yo le daré no tendrá sed jamás. Y esto fue algo que Salomón experimentó con su propia vida. Él probó el agua del mundo y no encontró nada que lo llenara. No encontró absolutamente nada que lo llenara. Y obviamente, hermanos, si Salomón nos deja escrito todo esto, es para que cada uno de nosotros no sigamos las malas decisiones que él cometió, no experimentemos por lo mismo, sino que podamos evitarnos todo lo que él experimentó y probó, y podamos ser sabios en el momento correcto. A veces pensamos que la sabiduría es haber experimentado mucho, haber vivido mucho, cuando eso no es realmente la sabiduría. La sabiduría es justamente haberlo evitado en el tiempo y en el momento correcto. Vamos a empezar con unos versículos ahí en Eclesiastés capítulo 1. Si te das cuenta, en el versículo 2 Salomón escribe y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta es la premisa de este libro. A la conclusión a la cual Salomón llegó es de que debajo del sol todo es vanidad. Esta palabra vanidad, ahorita en un momento la vamos a explicar un poquito mejor, pero lo que Salomón está diciendo, todo en la vida, debajo del cielo, debajo del sol, todo es vano, es hueco, es vacío. La vida sin Dios no te conduce a nada. Es absurda querer vivir la vida
sin Dios. Entonces Salomón está escribiendo y él es a la conclusión a la cual llega: todo es vanidad debajo del sol. Y fíjense cómo Salomón empieza a escribir y empieza a hablar acerca de la vida como si la vida fuera un ciclo que se repite de forma constante. Dice versículo 4, por ejemplo: generación va y generación viene. Dice: mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol. Dice: y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. O sea, ¿qué está diciendo Salomón en estos versículos? Salomón está hablando de lo rutinario que es la vida. A lo rutinario que es la vida. Literalmente Salomón llegó al grado, yo creo que estaba aburrido, donde empezó a pensar en el mundo, empezó a pensar en la vida y comenzó a darse cuenta de lo rutinario que es todo. Dice: generación va, generación viene. Sale el sol, se pone el sol, se mete el sol. Dice: el viento va hacia el sur, rodea al norte, va girando y vuelve el viento del nuevo. Dice: los ríos van al mar, el mar no se llena y vuelven para correr de nuevo. O sea, literalmente Salomón está hablando de lo rutinario que es la vida. Una vez a un hombre le preguntaron: oye, ¿y qué estás haciendo? Dice este hombre, bueno, estoy trabajando. Y le dice: ¿y tú para qué trabajas? Bueno, trabajo para poder ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Quiero ganar dinero porque pues, necesito dinero para poder alimentar a mi familia. Y bueno, ¿y por qué quieres alimentar a tu familia? Bueno, porque obviamente cuando uno se alimenta, uno pues está bien, uno está con fuerza. Bueno, ¿y para qué quieres tener fuerza? Bueno, quiero tener fuerza justamente para poder trabajar. Y volvía a lo mismo. Y Salomón viene hablando justamente de esto. Él se pone a ver la vida en un plano debajo del sol, debajo del cielo. Dice: todo es rutinario. Dice: todo en la vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero fíjense, a partir del versículo 12 del capítulo 1, cómo Salomón empieza a contarnos todo lo que él experimentó. De hecho, mi Biblia tiene un título antes del versículo 12 que dice: la experiencia del predicador. ¿Verdad? Pues por eso le pusimos la voz de la experiencia. Y dice el versículo 12, si me acompañan: versículo 12, dice así: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice Salomón: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Aquí vemos la misma conclusión de parte de Salomón: todo es vanidad. ¿Y qué fue lo que buscó Salomón a partir del versículo 12? Vemos que él empezó a buscar todo lo que tiene que ver con las cosas intelectuales.
¿verdad? Con las cosas intelectuales. Dice, adquirí sabiduría, adquirí inteligencia, adquirí ciencia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver en cuanto a lo intelectual. Entonces, fíjense, hermanos, cómo es muy interesante que Salomón comienza su búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad debajo del cielo, y lo primero a lo cual él se inclina es todo lo que tiene que ver en cuanto a la inteligencia. Todo lo que tiene que ver en cuanto a filosofías, intelecto, conocimiento. Y aquí es cuando alguien podrá llegar a tener el siguiente pensamiento, ¿no? Uno pudiera estar escuchando esto y decir, yo pienso que voy a encontrar la felicidad si tan solo consiguiera el conocimiento que tanto anhelo, que tanto deseo. Y hay gente que invierte, ¿verdad?, su tiempo en conocer, en aprender, en estudiar. Ahora, todo esto, por supuesto que no tiene nada de malo. De hecho, la Biblia nos manda a estudiar, a inquirir, a crecer, a crecer en conocimiento. Pero aquí habla de un conocimiento que es debajo del sol, debajo del cielo, dejando a Dios a un lado. Y Salomón dice en el versículo 17 que él dedicó su corazón a conocer la sabiduría, ¿verdad? A conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y dice, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. A ver, hermanos, Salomón era hijo del rey David. Salomón él mismo fue un rey importante en Jerusalén. Salomón era un hombre sumamente sabio. Seguramente Salomón tuvo la mejor educación posible que se pudo tener en aquella época. Si habláramos en los tiempos de ahora, estudió en la mejor escuela, tuvo los mejores profesores, tuvo todas las herramientas posibles para adquirir el mejor conocimiento posible. En este tipo de contexto fue que creció Salomón. Entonces dice, pues yo era un hombre sumamente inteligente y me esforcé a aprender, a conocer y a crecer en inteligencia. Pero él termina diciendo, me di cuenta que todo esto era aflicción de espíritu. Hermanos, no hay duda de que Salomón recibió la mejor educación posible que había en Israel en aquella época. Él, al ser el rey de Israel, creció en ciencias, en filosofía, en historia, en artes, en literatura, en psicología, en religión, en ética, en idiomas. Podríamos hablar en otras cosas que tienen que ver en cuanto el aprendizaje humano, para la conclusión a la cual Salomón llegó es de que todo es vanidad. Todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu, ¿verdad? Fíjense en el versículo 16 cómo Salomón dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Qué está diciendo Salomón? Su mente había crecido grandemente, o para decirlo de otra manera, grandes cantidades de conocimiento Salomón había adquirido en su vida. Y literalmente lo que Salomón está diciendo, no había alguien en Jerusalén, en todo Israel, más sabio que yo. Era más sabio que yo. Y hermanos, ¿qué está diciendo Salomón? Salomón, en búsqueda de la felicidad, en búsqueda del propósito de la vida, ¿encontró la felicidad? Por supuesto que no. Porque la conclusión a la cual llegó es, todo es vanidad.
todo es vanidad. Literalmente lo que dice en el versículo 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Literalmente, en otras palabras, podríamos decir lo siguiente: cuanto más sabio eres, más preocupaciones tienes. Es lo que está diciendo Salomón. Y cuanto más sabes, más dolor, ¿verdad? Más dolor. Por eso hay gente, ¿verdad?, que ha dicho, o hay un dicho muy famoso, ¿no?, que dice, bendita ignorancia, ¿no? O hay otro dicho que dice, y ojos que no ven, corazón que no siente. Ahora, hermanos, no quiero que nos confundamos y que pensemos que nadie tiene que estudiar, que está mal prepararse. Por supuesto que no, te lo vuelvo a repetir, todo lo contrario. Pero lo que sí está mal es cuando ponemos nuestra felicidad en el conocimiento, en el intelecto, pensando que todo el conocimiento que nosotros podamos llegar a obtener va a ser algo que va a llenar nuestras vidas. De hecho, yo te animo, prepárate, estudia, crece, conoce, pero nunca dejes de fuera a Dios dentro del conocimiento que tú quieres obtener, porque vas a llegar a la misma conclusión, donde todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Entonces, lo primero que Salomón empezó a buscar fue todo lo que tiene que ver en cuanto a lo intelectual. Si empezamos a leer el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, perdón, dice Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Aquí está hablando de voy a experimentar, ¿verdad? Dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Y fíjense cómo dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, o sea, literalmente esclavos. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, dice, conservé conmigo mi sabiduría. Fíjense, Salomón, lo que dice versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y este fue mi parte de toda mi faena. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Fíjense, hermanos, qué interesante lo que Salomón nos está contando, ¿verdad? Después de escribir que Salomón fracasó, ¿verdad?, en la búsqueda pues de todo lo que tiene que ver en cuanto a lo intelectual, sin encontrar la verdadera satisfacción de la vida. Aquí dice que Salomón va en búsqueda del placer y de la alegría. Dice, bueno, si lo intelectual no me llenó, pues puede ser que el placer me llene. Y si el placer no me llena, puede ser que todo lo que tiene que ver en cuanto a la alegría puede llenar
el vacío que yo siento en mi corazón. Me gusta la definición que da un hombre llamado William MacDonald en cuanto al placer. Y él dice, el placer es lo siguiente, es el conjunto de sensaciones agradables provenientes de la gratificación de los deseos personales. Dice, por lo tanto decidió vivir a tope, intentando experimentar todo estímulo de los sentidos que le son conocidos al hombre. Dice, bebería la copa de la diversión hasta el final y entonces su corazón no le pediría más. Esto es, hermanos, el placer. Pero vemos que la conclusión a la cual Salomón llegó es que también terminó en fracaso. La conclusión a la cual él llegó es: todo debajo del sol es vanidad. Es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí alguno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿qué lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios se opone al placer? Para Dios quiere que sus hijos, que los creyentes no disfruten, ¿verdad?, de la vida. Por supuesto que no. Dios no está en contra de todo esto, sino todo lo contrario. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, como creyentes, tengamos una buena vida. Pero lo que sí Dios está en contra es que tú y yo busquemos el placer, busquemos la felicidad en cosas que no provienen de Dios. Es como dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 16, versículo 11, en su diestra hay plenitud de gozo. Es como dice el apóstol Santiago en su epístola: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El problema, hermanos, es cuando queremos encontrar el placer en lo que el mundo nos ofrece y no en Dios. Y ahí está el verdadero problema de muchas personas. El verdadero placer únicamente lo vamos a encontrar en Dios y en su palabra. Pero hoy el mundo, ¿verdad?, quiere hacernos caer o quiere engañarnos por medio de mentiras, por medio de las redes sociales, por medio de canciones, por medio de artistas, por medio de películas, por medio de revistas, por medio de noticieros, de medios de comunicación, por medio de propaganda. Y la mentira en la cual el mundo quiere hacernos caer es que quiere hacernos creer a cada uno de nosotros que podemos formar una vida placentera sin Dios. Y la mentira que el mundo va a hacernos intentar caer a cada uno de nosotros es que sin Dios podemos ser felices. Sin Dios puedes tener paz. Sin Dios puedes tener gozo. Tú no necesitas de Dios. A mí algo que me impactó mucho cuando hace algunos años mi hermano Estefano tuvo la oportunidad de viajar a algunos países en Europa con un misionero llamado Fernando Soriano, y dice Estefano que él iban a muchas escuelas compartiendo el taller que este misionero hace, Decida versus Vida, y él me compartía de cómo era la gente en Europa, y él me decía lo siguiente: la gente en Europa piensa o vive como si no necesitaran de Dios, porque aparentemente lo tienen todo en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a estudios, tienen prácticamente todo. Entonces viven como si no necesitaran a Dios. Y esta es la gran mentira del mundo, hermanos. El mundo va a querer inventarnos una mentira diciéndonos: tú y yo no necesitamos de Dios. No necesitas de Dios. Y esto fue lo que Salomón empezó a experimentar, una vida sin Dios. Él pensó que podía ser feliz, él pensó que podía tener una vida, una vida plena, y dijo: todo es vanidad. Cuando quieres encontrar la satisfacción, hermanos, en los placeres, en el sexo, acostándote con mujeres, con hombres, fornicando, adulterando,
viendo pornografía, masturbación, pensando que esto realmente va a llenarte, y una vez que caes en el pecado, una vez que cometes el pecado, te das cuenta, no valió la pena. No valió la pena ir en contra de Dios, no valió la pena fallarle a Dios, no valió la pena darle rienda suelta a mi carne, porque caemos en el pecado y nos damos cuenta que no hay satisfacción, no hay felicidad en el pecado. Dice Salomón, ¿verdad?, que él se propuso en su corazón buscar con sabiduría, y dice a partir del capítulo 2, versículo 2, dice: a la risa dije enloqueces, y al placer de qué sirve esto. Dice versículo 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Dice: y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. O sea, literalmente está diciendo Salomón que le dio rienda suelta a su carne y empezó a experimentar con mujeres. Y en el libro de los Reyes se nos dice que Salomón llegó a tener 1000 mujeres. 1000 mujeres, pero no encontró satisfacción. Cuando piensas que el sexo puede llenarte, no lo puede hacer. Únicamente dentro de los límites que Dios puso, que es dentro del matrimonio, ¿verdad? Un hombre y una mujer habiéndose casado, ¿verdad?, delante del juez, delante de Dios, y Dios creó el sexo para poder disfrutarse, pero dentro del matrimonio. Pero fuera de ahí, hermanos, no pensemos que esto puede llenar nuestra mente y nuestro corazón. No solamente el placer. Salomón también hablaba acerca de las propiedades. A partir del versículo 4, Salomón dice: edifiqué o engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, hice huertos, hice jardines, planté árboles de todo fruto, hice estanques de agua. Dice: compré siervos, compré siervas, tuve esclavos. Dice: tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos. Dice: me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fíjense, no solamente buscó el significado de la vida en lo intelectual, en el placer, sino también en lo material. Cuando pensamos que el dinero puede llenarnos y vemos gente que tiene propiedades, pensando que entre más tenga, más felicidad él va a experimentar. Y por supuesto que no es así. Ahora, no está mal tener propiedades. Lo que está mal es poner nuestra felicidad en las cosas que nosotros pudiéramos llegar a obtener debajo del cielo. Aquí te está hablando un hombre llamado Salomón, rey de Jerusalén, sumamente rico, hermanos. Sumamente rico. No había un hombre con más dinero que Salomón. Y él te está diciendo: yo tuve todo. Compré absolutamente todo. Y a la conclusión a la cual él llegó es: todo es vanidad. Todo es vanidad. Te está hablando un hombre que está diciendo: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Dice: ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte en toda mi faena. Salomón le dio rienda suelta a todo. A todo. Yo creo que no podríamos mencionar algo que Salomón no haya hecho, tal vez pocas cosas. Literalmente todo lo que su carne le pedía fue Salomón pues lo experimentaba. Pero el resumen a la cual llega es: todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. ¿Sabes qué está diciendo Salomón con esta conclusión? Todo esto, hermanos, debajo del cielo es vanidad, es vacío, es hueco. Esa palabra vanidad es una palabra muy interesante porque literalmente nos habla de algo que tiene apariencia, pero que por dentro es vacío.
para que lo puedan entender de la mejor manera. Pensemos cuando éramos niños y hacíamos agua con jabón y le soplábamos y hacíamos burbujas, ¿verdad? Y es algo que de niños nos encantaba. Bueno, obviamente una burbuja de jabón tiene una apariencia, pero ¿qué pasa cuando tú la tocabas? Se explotaba y se convertía en nada. Eso es la vanidad. Es algo que tiene apariencia, pero una vez que lo experimentas, te das cuenta de que es vacío, de que es hueco. Esto es justamente, hermano, lo que Salomón está hablando. Todo debajo del sol, todo debajo del cielo, toda la vida sin Dios podrá tener una apariencia, pero una vez que tú decides experimentar, es hueco, es vacío, no puedes llenarte. Y te está hablando un hombre, como te dije, literalmente como le pusimos, la voz de la experiencia. Un hombre que experimentó todo y llegó a esta conclusión. Ahora, Salomón no solamente dijo todo es vanidad, también dijo y es aflicción de espíritu. Esta expresión aflicción de espíritu literalmente habla de que es como correr tras el viento. Nunca lo vas a alcanzar. Es perseguir al viento. Nunca lo vas a alcanzar. Esto es, hermanos, el mundo en el cual tú y yo vivimos. Un mundo que nos quiere engañar por medio de mentiras, un mundo que utiliza todas sus armas posibles para ofrecernos ciertas cosas, pero no caigamos en la mentira porque nos daremos cuenta que todo es vanidad. ¿Dónde está el verdadero sentido de la vida? Salomón, cuando ya está terminando este libro, en el capítulo 12, dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quédate, hermano, con esa expresión, esto es el todo del hombre. ¿Qué es ese todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí está el verdadero significado de la vida, el propósito. Ahí está la pregunta a todas nuestras respuestas. La verdadera satisfacción únicamente está en Dios y en su palabra. Y tú y yo tenemos que conducirnos con temor y obedeciendo y guardando cada uno de sus mandamientos. Hermanos, no seamos como Salomón y aprendamos cada una de estas lecciones por la mala, ¿verdad? Por la mala, sino más bien aprendamos del ejemplo de Salomón y evitemos y no caigamos en cada una de estas cosas que el mundo nos ofrece. Evitemos y como dijimos al principio, seamos sabios en el momento correcto indicado. Yo estoy seguro que si nosotros le hubiéramos preguntado a Salomón, y tú si hubieras sabido esto desde antes, ¿lo hubieras hecho? Y él nos hubiera respondido que no, ¿verdad que no? Pero Salomón experimentó, probó, le dio rienda suelta a su carne y llegó a la conclusión de que todo era vanidad y aflicción de espíritu, porque solamente en Dios encontramos el verdadero significado de la vida. Aprendamos, hermanos, el ejemplo y no cometamos las mismas malas decisiones. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Hola, nos da mucho gusto recordarles nuestro próximo viaje que finalmente vamos a hacer a la maravillosa nación de Israel, principalmente Jerusalén, donde estaré compartiendo algunas conferencias a lo largo de estos días en compañía de mi esposa Marta, y será del 7 al 17 de junio del año presente 2023. Así es, estaremos visitando lugares increíbles como Nazaret, Tiberias, el río Jordán, el mar de Galilea, Masada, Caná, Tel Aviv, Jerusalén, el mar muerto y la tumba vacía. Para informes o inscripciones podemos encontrarlos en todas las mesas de las sedes de Vía Nueva para el Mundo y además en todos los medios masivos de comunicación y los contactos con la organización del viaje, que será Ideas Tour, que estarán apareciendo en pantalla. Así es que los esperamos.